Sí pueden ver todos mi pantalla, ¿verdad? Y sí se ve. Sí se ve. Sí se ve. Listo, gracias por confirmar. Entonces vamos a comenzar de una vez con el repaso de la primera parte, que vamos a hablar de los tres primeros temas de esta teoría, que vendría a ser el primero biomecánica junto con biodinámica, el segundo gases 1 y el tercero gases 2. Y ya el resto de los temas lo vamos a ver el domingo con la segunda parte del repaso. Entonces vamos a comenzar con biomecánica. No voy a hablar acerca de todas las diapositivas que mostré en la clase, sino vamos a tocar puntos claves que es muy probable que les venga en su parcial, ¿no? Entonces, más que todo va a ser un breve recordaris de cada uno de los puntos claves. Entonces vamos a comenzar hablando de las subdisciplinas de la biomecánica. Recordemos que la biomecánica vendría a ser una ciencia que va a estudiar las estructuras de carácter mecánico del cuerpo humano, ¿no? ¿Cuáles eran esas estructuras? Básicamente eran tres, ¿no? Huesos, músculos y articulaciones. Básicamente esas eran las tres estructuras de carácter mecánico que iba a estudiar la biomecánica. Entonces, la biomecánica se iba a dividir en subdisciplinas. Íbamos a tener una biomecánica médica, una biomecánica deportiva y una biomecánica ocupacional. En el caso de la biomecánica médica, básicamente te evaluaba las patologías y planteaba soluciones para generar soluciones a estas condiciones que están afectando al cuerpo humano. Entonces teníamos de ejemplo en esta imagen este paciente que había perdido ambos miembros inferiores, mm, puede ser por alguna enfermedad subyacente, por algún traumatismo, y lo importante aquí es que como todavía no tenemos la tecnología suficiente para poder generar o regenerar todo un miembro, lo que plantea la biomecánica médica es poder brindarle a este paciente cierto grado de autonomía o independencia para que pueda seguir con su vida cotidiana, ¿no? Y eso lo hace a través de estas prótesis, ¿no? A través de las prótesis puede generar que este paciente simule esa pérdida o no le choque tanto esa pérdida que ha tenido con respecto a sus miembros inferiores, ¿no? Entonces, básicamente eso plantea la biomecánica médica. Evalúa las patologías que afectan al cuerpo humano y genera soluciones. Por otro lado, tenemos lo que es la biomecánica deportiva, que en este caso esta subdisciplina busca mejorar el rendimiento en las prácticas deportivas con técnicas de entrenamiento y diseño de complementos. Como les mencioné en la clase, hay ciertos ejercicios que están diseñados de tal manera para poder trabajar específicamente ciertos grupos musculares. Es por ello que hay ciertos ejercicios que van a estar diseñados específicamente para trabajar, por ejemplo, tríceps, bíceps, cuadríceps, ¿no? Y así sucesivamente. De esa manera, ese es uno de los objetivos de la biomecánica deportiva. Otro de los objetivos de la biomecánica deportiva es el diseño de complementos. Es decir, todos aquellos artículos, todas aquellas máquinas me van a permitir tener un desempeño más óptimo, ¿no? Entonces, la biomecánica médica trata de mejorar el rendimiento en las prácticas deportivas. Y en tercer lugar teníamos la biomecánica ocupacional, que básicamente estudia la interacción del cuerpo con los elementos con los que se relaciona, ya sea en el trabajo, el hogar, para adaptarlos a sus necesidades. En este caso teníamos lo que era la ergonomía, ¿no? Mencionamos que recordemos que la columna vertebral tiene ciertas curvas, son curvas fisiológicas, que van a tener la función de poder descomponer las fuerzas por toda la columna y que de esta manera no se concentre en un solo punto. Entonces, nosotros cuando estamos sentados en una silla que no está diseñada adecuadamente, lo que va a ocurrir es que la fuerza se va a concentrar en un solo punto, principalmente en lo que es la columna lumbar, y esto va a producir cierto dolor, ¿no? Produciendo lo que es la conocida lumbalgia. Entonces, las sillas ergonómicas están diseñadas porque tienen un refuerzo lumbar a nivel de L2 y L4 que me van a brindar justamente este soporte
para que no se concentre la fuerza en un solo punto. Básicamente lo que tratan es mimetizar esas curvas fisiológicas, ¿no? Entonces tenemos la biomecánica médica, que evalúa patologías y plantea soluciones. Tenemos la biomecánica deportiva, que busca mejorar el rendimiento en las prácticas deportivas. Y tenemos la biomecánica ocupacional, que trata de adaptar los elementos a nuestro cuerpo. Luego pasamos a hablar lo que es el momento. El momento vendría a ser lo que es la masa en movimiento. Y tenemos que mencionar que cuando un objeto no se mueve, su momento no existe. No es que sea 0, no es que sea 1, sino que su momento no existe. Pero como les mencioné, vamos a utilizar 0 para poder hacer los ejemplos, pero en realidad deben saber que cuando un objeto no se mueve, no existe. La fórmula para poder hallar el momento es P igual a M por V, es decir, momento es igual a masa por velocidad. Lo característico aquí es que tanto la masa como la velocidad van a ser directamente proporcionales al momento, es decir, que si aumenta la masa o velocidad, entonces también aumenta mi momento. La unidad de medida del momento del sistema internacional es el kilogramo por metro por segundo. Y justo en esa clase vimos este ejemplo, ¿no? De cuál de estos vehículos tenía mayor momento. Era el camión porque independientemente de la velocidad que pueda alcanzar, la masa que tiene es mucho mayor en comparación de los otros vehículos. Por lo tanto, su momento también iba a ser mucho mayor. Ahora pasamos a hablar acerca de la segunda ley de Newton y su relación con lo que es el momento. Entonces, la segunda ley de Newton nos plantea lo siguiente, que fuerza es igual a masa por aceleración. Y la aceleración puede ser igual a velocidad entre tiempo. Entonces, si reemplazamos esto en esta fórmula, nos va a quedar lo siguiente, que fuerza por masa va a ser igual a velocidad entre tiempo. Entonces, si ordenamos esta ecuación y pasamos el tiempo hacia el otro extremo de la ecuación, nos va a quedar lo siguiente, que fuerza por tiempo es igual a masa por velocidad. Entonces tenemos que fuerza por tiempo va a ser igual al impulso. Entonces básicamente el impulso va a ser la fuerza que actúa en el tiempo. Y por otro lado tenemos el momento, que es la cantidad de movimiento, ¿no? Entonces para poder ver esta igualdad, vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos un objeto que tiene una masa de 2 kilogramos y se encuentra en reposo. Entonces, como se encuentra en reposo, su velocidad va a ser igual a 0. Entonces, reemplazamos, ponemos que el momento va a ser igual a 2 kilogramos por 0. Entonces, el momento va a ser 0. Entonces, como este objeto no se mueve, en realidad recuerden que no existe su momento. Pero para poder hacer el ejemplo, aquí lo vamos a poner como 0. Ahora, posteriormente vemos que va a actuar una fuerza sobre este objeto, una fuerza de 10 newtons por 2 segundos. Entonces mencionamos que la fuerza que actuaba en el tiempo era el impulso. Por lo tanto, podemos calcular el impulso, ¿no? Impulso va a ser igual a fuerza por tiempo. Entonces el impulso va a ser igual a 20 kilogramos por metros por segundo. Entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces vemos que el impulso va a ser igual a 20 kilogramos por metros por segundo. Y esto va a ser igual a masa por velocidad. Tenemos la masa, que es 2 kilogramos, por la velocidad. Entonces nos va a quedar que velocidad va a ser igual a 10 metros por segundo. ¿Sí? Haga esto también. Entonces, si tenemos velocidad, entonces recordemos que momento era igual a masa por velocidad. Tenemos masa, tenemos velocidad, entonces solo reemplazamos. El momento va a ser igual a 20 kilogramos por metros por segundo. Entonces lo que quiero llegar es que en una colisión un objeto va a experimentar una fuerza por un determinado tiempo, es decir, un impulso que va a ocasionar una variación de su momento, ¿no? El impulso experimentado siempre es igual a la variación de momento. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos que inicialmente el momento era 0, ¿no? Luego tuvimos una fuerza que actuaba en el tiempo, es decir, un impulso que generó una variación de este momento, porque este momento ya no es 0,
sino que pasó a ser 20 kilogramos por metro por segundo. Y lo característico aquí es que el momento y el impulso van a ser iguales. Es por ello que nos dice lo siguiente, ¿no? Que en una colisión, si un objeto experimenta un impulso, este va a ocasionar una variación del momento y esta variación va a ser igual al impulso. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un impulso de, pongámosle, 30 kilogramos por metros por segundo, entonces el impulso, entonces mi momento también va a ser igual a 30 kilogramos por metro por segundo. Si yo tengo un impulso de, pongámosle, 70 kilogramos por metro por segundo, entonces mi momento también va a ser 70 kilogramos por metro por segundo. Y así sucesivamente. El impulso siempre va a ser igual a la variación del momento. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Todo claro. Todo claro. Listo, entonces vamos a continuar con biodinámica. Estos dos primeros temas los voy a hacer un poco más rápido porque en realidad no vienen mucho en el parcial. Vendrán una o dos preguntas máximo. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver ahora lo que es la biodinámica, es decir, todas esas fuerzas que van a generar desplazamiento. Entonces vamos a ver que dentro de la biodinámica vamos a estudiar lo que es la energía mecánica. Esto se debe ya que la energía mecánica es esa energía que almacena un cuerpo para realizar un trabajo, es decir, para generar un desplazamiento. La energía mecánica se puede dividir en dos, en la energía potencial y en la energía cinética. A grosso modo, la energía potencial a su vez se va a dividir en lo que es una energía potencial gravitatoria, que va a depender más que todo de lo que es la gravedad y la altura. Entonces, estos dos factores va a depender más que, van a ser variables que van a intervenir en lo que es la energía potencial gravitatoria. Luego tenemos la energía potencial elástica, que es esa capacidad que tienen ciertos objetos para poder estirarse, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Aquí les dejo la fórmula, que en realidad no es muy relevante que se las aprendan. Más que todo, deben aprenderse la clasificación de energía mecánica, ¿no? Y sus subdivisiones. Por otro lado, teníamos lo que es la energía cinética, que es aquella energía que se relacionaba con lo que es el movimiento. Les dije que un objeto, mientras está en movimiento, sin importar su dirección, iba a tener lo que es energía cinética. Y la energía que va a estar involucrada más que todo en el desplazamiento de un objeto es la energía cinética traslacional. Y aquí nuevamente les dejo la fórmula para que puedan verlo más que todo. Y un dato, bueno, un dato resaltante es que tanto el trabajo, la energía potencial y la energía cinética van a tener la misma unidad de medida que vendrían a ser los joules. Ahora sí pasamos a lo que es el tejido muscular. Mencionamos que el tejido muscular iba a estar compuesto por células que iban a tener la capacidad de contraerse. El tejido muscular tenía diversas funciones. Dentro de ellas encontramos lo que era la locomoción. También teníamos que el tejido muscular se encontraba recubriendo las cavidades del corazón, las cavidades cardíacas y de grandes arterias, ¿no? Arterias. También lo encontramos en el tracto gastrointestinal y en el aparato respiratorio. Entonces el tejido muscular iba a ser muy importante porque íbamos a ver que tenía muchas funciones en diversos aparatos. Y aquí teníamos a la parte izquierda un glosario que más que todo hacía una comparación o una semejanza entre lo que íbamos a utilizar, el vocabulario que íbamos a utilizar en el tejido muscular y en la biología convencional, ¿no? Entonces tenemos que una fibra muscular va a ser igual a una célula muscular. Entonces cuando hablemos de una fibra, no estamos hablando de un conjunto de células musculares, sino únicamente una sola célula. Luego tenemos que el sarcolema va a ser igual a lo que es la membrana plasmática, el sarcoplasma al citoplasma y el retículo sarcoplásmico al retículo endoplasmático liso.
Y esto es importante, ¿no? Esto es lo más importante, que los miofilamentos íbamos a tener dos tipos, ¿no? Los delgados y los gruesos. Dentro de los delgados íbamos a encontrar el más característico, que era la actina. Y dentro de los gruesos íbamos a encontrar a la miosina. Entonces, estos filamentos iban a disponerse en lo que es el sarcoplasma. Entonces, de acuerdo a la forma que se disponían, íbamos a poder clasificar el tejido muscular en dos formas. Si estos miofilamentos se distribuían o se disponían de forma lineal, íbamos a conocerlo como tejido muscular estriado. Ahora, si estos miofilamentos se disponían de forma reticular, lo íbamos a conocer como tejido muscular liso. Y en este caso, ahí quedaba, ¿no? Sin embargo, en el tejido muscular estriado, esto a su vez podíamos dividirlo en dos. Si lo encontrábamos a nivel de las cavidades cardíacas, lo íbamos a denominar como tejido muscular estriado cardíaco, simplemente tejido muscular cardíaco. Y si lo encontrábamos pegado al hueso, por así decirlo, íbamos a denominarlo como tejido muscular estriado esquelético. Entonces aquí teníamos un cuadro comparativo donde encontramos más que todo algunas características o diferencias puntuales en lo que son los diferentes tipos de tejido muscular, ¿no? Entonces teníamos en primer lugar el tejido muscular estriado esquelético, donde vamos a tener aquí células más cilíndricas, multinucleadas, ¿no? Observamos que hay varios núcleos y que van a estar bien ordenadas, ¿no? En el caso del tejido muscular estriado cardíaco, y vamos a encontrar que estas células iban a ser más alargadas, iban a bifurcarse, es decir, dividirse en dos, e iban a contener uno o dos núcleos, ¿no? Como en este caso, tenemos dos núcleos. Mientras que el tejido muscular liso iban a ser células más pequeñas, fusiformes, ¿no? Iban a tener un núcleo central y no iban a presentar estriaciones. Con respecto a la rapidez de contracción y relajación, tenemos que el tejido muscular esquelético y cardíaco iba a ser rápida, mientras que en el liso iba a ser lenta, ¿no? Y con respecto a la contracción voluntaria, el único que iba a ser voluntario iba a ser el tejido muscular esquelético. Entonces, vamos a hablar específicamente acerca del tejido muscular esquelético. Yo les mencioné en la clase que una fibra muscular iba a ser considerado como un sitio multinucleado, porque iba a ser la fusión de varios mioblastos, ¿no? Entonces teníamos varios mioblastos, estos mioblastos se iban a fusionar y me iban a formar a la fibra muscular, o también denominado sinsitio multinucleado. Entonces, como han sido la fusión de varios mioblastos, van a tener varios núcleos, esta fibra muscular, que la característica de estos núcleos es que van a ser periféricos, ¿no? Entonces, estas fibras musculares iban a estar recubiertas por un tejido, una membrana de tejido conectivo que iba a tener diversos nombres, ¿no? En el caso de que esta membrana esté cubriendo una fibra muscular, solo una fibra muscular, lo íbamos a conocer como endomisio, ¿no? Me cubre una sola fibra. Luego, entonces, el conjunto de fibras musculares iba a denominarse como fascículo. Entonces, si esta membrana o este tejido conectivo me cubría a un conjunto de fibras musculares o fascículo, íbamos a denominarlo como perimicio. Y si este tejido conectivo o esta membrana me cubría a todo el músculo, lo íbamos a denominar epimicio, ¿no?
Entonces, iba a llegar a un punto donde esta membrana se iba a replegar y me iba a formar lo que es el tendón, y este tendón se iba a insertar en una estructura ósea, ¿no? Entonces, endomicio me cubre una sola célula muscular o fibra muscular, perimicio me cubre un fascículo y epimicio me cubre a todo el músculo. Ahora pasamos a hablar acerca del sarcoplasma. Yo les mencioné en la clase que íbamos a dividir ese sarcoplasma en un sarcoplasma filamentoso y en un sarcoplasma no filamentoso. En el filamentoso, justamente como dice su nombre, íbamos a encontrar los filamentos, es decir, aquí vamos a encontrar más que todo el aparato contráctil. Mientras que en el filamentoso íbamos a encontrar otras estructuras como mitocondrias, túbulos T, el retículo sarcoplásmico, etcétera, ¿no? Pero vamos a centrarnos en el sarcoplasma filamentoso. Entonces, el tejido muscular iba a estar formado ¿por qué? Por fibras musculares. Entonces, una fibra muscular iba a estar formada a su vez por un conjunto de miofibrillas. Y las miofibrillas, a su vez, iban a estar formados por filamentos o miofilamentos. Entonces, fibra muscular, miofibrillas y filamentos. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a centrarnos aquí. Las miofibrillas van a estar segmentadas por ciertas líneas. Estas líneas se van a denominar como líneas Z. Línea Z, línea Z, línea Z. Y entre dos líneas Z vamos a encontrar a la unidad mínima funcional contráctil del tejido muscular, que corresponde a lo que es el sarcómero. Esto no se vayan a olvidar. La unidad mínima funcional contráctil del tejido muscular es el sarcómero. Y aquí lo tenemos, ¿no? Este sarcómero, a su vez, va a estar distribuido por ciertas bandas o ciertas líneas. En primer lugar, tenemos lo que son las bandas I. Estas bandas de aquí. Estas bandas de aquí son las bandas I, o bandas claras también los denominan. Bandas I. La característica de estas bandas I es que se van a fijar a la línea Z a través de una proteína. Esta proteína se va a denominar como alfa-actinina. Entonces las bandas I van a estar formadas por la actina y se van a fijar a la línea Z a través de una proteína denominada alfa-actinina. Luego tenemos a las bandas A o bandas oscuras, que van a estar formadas, bueno, en su extensión, en toda su extensión, van a estar formadas por miosina. Pero la actina también ayuda a su formación. Aquí vamos a verlo. Toda esta barra azul que ven aquí, es la miosina. Entonces, esta banda A, en toda su extensión, es decir, su longitud, en otras palabras, va a ser miosina. Pero vemos aquí un sector que se superpone con la actina. Por lo tanto, la actina también ayuda a la formación de las bandas A. Pero se considera la miosina porque es más que todo su extensión, ¿no? También vamos a encontrar otra banda que vemos aquí, que vemos este sector que no tiene actina, que es solo miosina. Ese sector que vemos aquí se denomina
banda H. Banda H, que va a ser solo miosina. Solo miosina. Y eso es más que todo la distribución de las bandas en el sarcómero. Ahora pasamos a este lado donde vamos a observar lo que habíamos mencionado, ¿no? Teníamos estas bandas I, estas bandas A, que van a estar formadas por la miosina, pero la actina ayuda a su formación. Y nuevamente tenemos las bandas I, que van a estar formadas por la actina. Esto es en un sarcómero relajado. Ahora, ¿qué ocurre cuando estamos frente a un sarcómero contraído? Aquí vamos a tener nuestras bandas I, pero comparemos. Miren cómo estaba aquí, miren esa longitud o esa extensión, y miren aquí, ha disminuido, ¿no? Se ha acortado. Miren la banda H. La banda H, miren cómo está, y miren aquí cómo estaba. Ha disminuido también, ¿no? Se ha acortado. Y ahora miren la banda A. La banda A aquí estaba con esta longitud, y aquí también está con la misma longitud. Entonces la banda A no ha sufrido muchos cambios, ¿no? Básicamente no sufre ningún cambio. Entonces podemos decir que cuando el sarcómero está contraído, las bandas I y la banda H se acortan, pero la banda A mantiene su longitud. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Todo claro. Todo claro. Listo, entonces continuamos. Ahora pasamos a hablar acerca de gases 1. Específicamente vamos a comenzar con la mecánica de la ventilación y vamos a dividir la mecánica de ventilación en dos. Por un lado vamos a tener el movimiento diafragmático que se da durante una respiración normal, una respiración tranquila, en reposo. Y por otro lado vamos a tener un movimiento costal que va a darse cuando estemos frente a una respiración forzada. Entonces, en el movimiento diafragmático, vamos a ver que este va a depender básicamente del diafragma, por eso se llama diafragmático. Ese músculo que se va a encontrar por debajo de los pulmones, el diafragma va a ser el encargado del movimiento diafragmático, es decir, de la respiración normal, en reposo. Entonces, vamos a dividir este movimiento diafragmático en dos. Durante la inspiración, el diafragma se va a contraer y se va hacia abajo. Y este es un proceso activo, porque requiere contracción, ¿no? Es un proceso activo. Pero en la expiración, el diafragma se relaja y se va hacia arriba. Y este es un movimiento pasivo. ¿Por qué? Por la misma retracción de las fibras musculares y por la compresión del contenido abdominal, esto va a generar que el diafragma básicamente solo se relaja y se va hacia arriba. Entonces, este va a ser un movimiento pasivo. Luego, en el movimiento costal, que se da durante la respiración forzada, básicamente va a depender de si se eleva o, o si desciende la caja torácica. Entonces, en el caso de los músculos inspiratorios, vamos a ver que estos más que todo me van a elevar la caja torácica, ¿no? Entonces vamos a dividir en regiones. Vamos a tener una región costal donde vamos a encontrar los músculos intercostales externos. Vamos a tener una región torácica anterolateral donde vamos a encontrar los músculos pectorales mayores y menores. Y vamos a encontrar el músculo serrato mayor o anterior. Este músculo serrato mayor o anterior me va a elevar
de la novena a 10 primeras costillas. Ahora, en la región del cuello vamos a encontrar al músculo esternocleidomastoideo, que me va a elevar al esternón, y vamos a encontrar los músculos escalenos anterior, medio y posterior. Estos músculos me van a elevar las 2 primeras costillas. Y por último, vamos a encontrar el cuello tronco posterior, donde vamos a ver el músculo serrato menor posterior superior, que me va a elevar de la segunda a la quinta costilla. Entonces, como les mencioné, básicamente estos músculos me van a elevar las costillas, es decir, me van a elevar la caja torácica. Luego, en los músculos expiratorios, vamos a encontrar a los intercostales, pero en este caso internos, y vamos a encontrar el músculo recto abdominal, oblicuo mayor del abdomen y transverso del abdomen. Entonces, un tip que les dije es que si no recordaban todos estos músculos, si eran inspiratorios, expiratorios, les dije que si veían que decía abdominal, abdomen o abdomen, probablemente es un músculo expiratorio. Entonces, más que todo la confusión recaía en los músculos intercostales. Entonces, teníamos nuestros músculos intercostales internos y teníamos los músculos intercostales externos. Les dije que pensaran en lo opuesto, ¿no? ¿A qué me refiero? Aquí vemos que intercostales internos comienza con I e inspiratorios comienza con IN también, ¿no? Entonces le dije que piensen en lo opuesto. Si es interno, no piensen en inspiratorio, sino expiratorio. Igual acá, intercostales externos comienza con E, ¿no? Entonces, eh, expiratorios comienza con E también. Entonces le dije que piensen en lo opuesto. Si es externo, entonces es inspiratorio. Inspiratorio. Y de esta manera pueden recordar, ¿no? Porque más que todo preguntan los intercostales. Usualmente siempre se confunden porque piensan que como es interno, lo asocian con inspiratorio. Pero para que no se confundan, piensen en lo contrario. Si es interno, entonces es expiratorio. Si es externo, entonces es inspiratorio. Y si dice abdominal o abdomen, entonces también es expiratorio, probablemente. Ahora vamos a recordar, mejor dicho, lo que son las presiones. Vamos a tener en primer lugar la presión pleural. Yo les dije que el pulmón, no sé, lo imaginemos como un globo. Nosotros inflamos un globo y este globo se comienza a expandir, ¿no? Eso es igual en los pulmones cuando estamos inspirando. Nosotros cuando desinflamos el globo se quedaba así como una bolsa, ¿no? Todo desinflado. Pero esto ya no era igual al pulmón, porque el pulmón usualmente se mantiene insuflado, por así decirlo, se mantiene expandido. Entonces, para que el pulmón se pueda mantener expandido, tenía que haber una presión negativa en el tórax, una presión negativa en el espacio pleural. Entonces, vamos a tener aquí nuestro pulmón. Yo les dije que iba a haber una membrana serosa que me iba a recubrir este pulmón, que se iba a dividir en dos. Y vamos a tener una membrana que iba a estar pegada a lo que es al pulmón, y eso correspondía a lo que es la pleura visceral. Y luego íbamos a tener, ay, perdón, íbamos a tener otra membrana que iba a estar pegada a la pared torácica y vamos a denominarlo como eh, la pleura parietal.
Entonces, pleura visceral pegado al pulmón, pleura parietal pegada a la pared torácica. Entre ambas pleuras, entre la pleura visceral y pleura parietal, íbamos a encontrar un espacio denominado espacio pleural que iba a presentar una presión negativa. Una presión negativa iba a estar dada por pequeñas cantidades de líquido que iban a estar dentro de este espacio. Entonces, con respecto a la presión pleural, vamos a ver que usualmente es menos 5 centímetros de agua, una presión negativa. Durante la inspiración, esta presión se hace más negativa, llega hasta menos 7,5 centímetros de agua. Durante la inspiración. Luego, en la expiración, esta presión se hace más positiva y regresa a menos 5 centímetros de agua. Y esa es más que todo la presión pleural. Por otro lado, teníamos la presión alveolar. Presión alveolar. Que yo les mencioné que cuando no había una inspiración ni una expiración, la presión alveolar estaba en equilibrio o era igual a la presión ambiental. Es decir, que era 0 centímetros de agua. 0 centímetros de agua. Entonces, yo les dije que para que haya una difusión o un paso del aire al interior del alveolo, tenía que haber una gradiente entre la presión ambiental y la presión alveolar. Entonces, durante la inspiración, esta presión alveolar se hacía negativa. Durante la inspiración, la presión alveolar se hacía negativa y llegaba a menos 1 centímetro de agua. Entonces, esta creo que fue pregunta de banco. Es la siguiente, ¿no? Para poder condicionar una buena inspiración, debe haber una gradiente de presión entre el ambiente y el alveolo. Luego, durante la expiración, esta presión ya no es negativa, sino que es positiva, llegando a más 1 centímetro de agua. Entonces, en el interior del alveolo tenemos más 1 y en el exterior tenemos 0. Yo les dije que por gradiente de presiones, el aire iba a ir de un lugar donde hay mayor presión a menor presión. Por lo tanto, como en el alveolo hay mayor presión, el aire sale de nuestro organismo, ¿no? Y de esta manera vamos a tener las presiones, tanto presión pleural como presión alveolar. Bueno, este es otro tema que lo hemos visto bastante en, creo, casi 2 clases, que vendría a ser lo que es la tensión superficial. La tensión superficial vendría a ser esas moléculas de agua que se encuentran en la superficie del alveolo, y la característica de estas moléculas de agua es que van a estar fuertemente unidas entre sí y van a intentar contraerse para expulsar el aire de los alveolos. Por lo tanto, esta tensión superficial va a ser responsable de una parte de 2/3 de la compliance pulmonar o la complianza pulmonar. Es decir, esa capacidad del alveolo para poder contraerse, ¿no? Entonces, esta tensión superficial en sí va a hacer que el alveolo se contraiga y tienda al colapso, ¿no? Entonces, si la tensión superficial hace que el alveolo tienda al colapso, debe haber una sustancia que evite esto, ¿no? Porque si no, nosotros no podríamos realizar ese intercambio, ¿no? Y esto lo hacemos gracias al surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar va a ser un agente tensioactivo, es decir, que me va a reducir la tensión superficial y de esta manera evita que el alveolo se colapse.
Datos importantes que deben recordar el surfactante pulmonar. El primero es que va a ser producido por los neumocitos tipo 2. Y el segundo es que el fosfolípido más importante del surfactante pulmonar es justamente el que se muestra aquí, el dipalmitoilfosfatidilcolina. ¿Por qué es relevante estudiar el surfactante pulmonar? Porque se los dije, durante la gestación, los neumocitos tipo 2 se producen a finales del sexto mes, pero no es hasta una semana antes del nacimiento donde producen grandes cantidades de surfactante pulmonar. Por lo tanto, si tenemos un neonato que ha nacido prematuramente, ¿qué es lo que va a pasar? En primer lugar, sus alvéolos no van a estar maduros, y en segundo lugar, estos neumocitos tipo 2 no van a producir grandes cantidades de surfactante pulmonar. Por lo tanto, este neonato no va a poder respirar adecuadamente y va a sufrir el llamado síndrome de dificultad respiratoria neonatal. He ahí la importancia de por qué estudiar el surfactante pulmonar y su aplicación en la fisiología, ¿no?, pulmonar. Ahora vamos a hablar acerca de los volúmenes pulmonares, que aquí también presten mucha atención porque usualmente sí vienen regulares preguntas sobre esto. Así que vamos a ver que los volúmenes pulmonares van a ser 4. Vamos a tener el volumen corriente, vamos a tener el volumen de reserva inspiratorio, vamos a tener el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. En el caso del volumen corriente, vamos a tener que es el volumen de aire que se inspira o expira en cada respiración normal, y es alrededor de 500 mililitros. El volumen corriente también se denomina como volumen tidal o volumen de vaivén, si no me equivoco. Por otro lado, el volumen de reserva expiratorio es el volumen adicional de aire que se inspira desde un volumen corriente normal y por encima del mismo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, estamos nosotros inspirando y expirando de manera tranquila, una respiración normal, inspiramos, expiramos, pero ¿qué pasa si inspiramos y seguimos inspirando, seguimos inspirando, seguimos inspirando? Eso va a ser el volumen de reserva expiratorio, ¿no? Ese volumen adicional por encima del volumen corriente va a ser el volumen de reserva inspiratorio. Luego tenemos el volumen de reserva expiratorio, que es el volumen adicional máximo de aire que se puede expirar mediante una expiración forzada después del final de una expiración de volumen corriente. Es alrededor de 1100 a 1500. Seguimos el mismo patrón, ¿no? Estamos inspirando, estamos expirando, estamos inspirando, estamos expirando, estamos expirando y seguimos expirando, seguimos expirando, seguimos expirando. Todo ese volumen que se va a encontrar por debajo del volumen corriente va a ser el volumen de reserva expiratorio. Y finalmente, el volumen de aire que queda en los pulmones luego de esta respiración o esta expiración forzada va a denominarse como volumen residual, y es alrededor de 1200. Ahora, las capacidades pulmonares van a ser la suma de estos volúmenes. Por ejemplo, la capacidad inspiratoria va a ser la suma entre el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratorio. El volumen corriente era 500 mililitros, sí, 500 mililitros, y el volumen de reserva inspiratorio era 3000. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser la capacidad inspiratoria? 3500. Luego, tenemos que la capacidad residual funcional va a ser la suma entre el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Por lo tanto, ¿cuánto era el volumen de reserva expiratorio? 1100. ¿Cuánto era el volumen residual? 1200. ¿Cuánto va a ser mi capacidad funcional? 2300 mililitros. Ahora, la capacidad vital va a ser ese volumen que nosotros podemos expulsar, o mejor dicho, esa cantidad de aire que podemos expulsar luego de una inspiración máxima y al expirar al máximo. Por lo tanto, estamos hablando del volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio y volumen corriente.
Por lo tanto, volumen de reserva inspiratorio, 3000, volumen de reserva expiratorio, 1100, volumen corriente, 500. Por lo tanto, la capacidad vital va a ser 4600 mililitros, ¿no? Finalmente, la capacidad pulmonar total va a ser la suma de la capacidad vital más el volumen residual, 4600 más 1200. Entonces, mi capacidad pulmonar total va a ser 5800 mililitros. Y aquí es un resumen de todo lo que hemos visto. Recordarán que yo les dije que la espirometría era esa prueba que me evaluaba la función pulmonar y teníamos una espirometría simple y una espirometría forzada. En el caso de la espirometría simple, justamente me evaluaba estos volúmenes pulmonares y estas capacidades pulmonares, mientras que la espirometría forzada me evaluaba otros parámetros, que bueno, eso no es tema de hoy día, ¿no? Entonces vamos a centrarnos en la espirometría simple. Entonces teníamos nuestra respiración normal, inspirábamos, expirábamos, inspirábamos, expirábamos, que ese era nuestro volumen tidal, nuestro volumen corriente, que era 500 mililitros, ¿no? Ahora, nosotros inspirábamos, expirábamos, inspirábamos, expirábamos, inspirábamos, y si seguíamos expirando, ¿qué era eso? El volumen de reserva expiratorio, que era 1100, ¿no? Entonces nosotros seguimos inspirando, expiramos, inspiramos, expiramos, inspiramos, seguimos inspirando, y eso va a ser mi volumen de reserva inspiratorio, que era 3000. Luego tenemos el volumen residual, que era ese volumen de aire que se quedaba en los pulmones luego de un volumen de reserva expiratorio, ¿no? Es decir, una expiración forzada. Entonces ya tenemos nuestros 4 volúmenes. Volumen tidal, volumen de reserva expiratorio, volumen de reserva inspiratorio y volumen residual. Por lo tanto, ya podemos sacar nuestras capacidades pulmonares. Comencemos con la capacidad inspiratoria. Entonces, la capacidad inspiratoria me está tomando el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratorio. Por lo tanto, la capacidad inspiratoria va a ser la suma del volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente. Ahora vemos que el volumen de la capacidad residual funcional me está tomando el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Por lo tanto, la capacidad residual funcional va a ser la suma entre el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Por otro lado, la capacidad vital me toma desde el volumen de reserva inspiratorio hasta el volumen de reserva expiratorio. Por eso les dije que era esa cantidad o ese volumen de aire luego de una inspiración al máximo y expirando con todo lo al máximo también, ¿no? Entonces la capacidad vital va a ser la suma del volumen de reserva inspiratorio más el volumen de reserva expiratorio más el volumen corriente. Y la capacidad pulmonar total va a ser la suma de la capacidad vital más el volumen residual. Ahora tenemos los tipos de espacio muerto, y vamos a tener 2 tipos de espacio muerto. Pero ¿qué era un espacio muerto en sí? Un espacio muerto era ese volumen de aire que se quedaba en las vías aéreas. Entonces, el espacio muerto anatómico es aquel volumen de aire que se queda en las vías aéreas, pero sin contar al alveolo. Sin contar al alveolo. Mientras que el espacio muerto alveolar es ese volumen de aire que sí llega a los alveolos, pero no realiza hematosis. No realiza hematosis por mala perfusión o mala ventilación.
Entonces, por esos dos motivos, llega el aire al alveolo, pero no realiza hematosis, no realiza intercambio gaseoso. Entonces, la suma del espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar me va a dar al espacio muerto fisiológico, que es alrededor de 150 mililitros. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? No, Bruno. ¿Todo claro, chicos? Todo claro. Listo, entonces continuamos. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de gases 2 y vamos a comenzar con la ley de Dalton. La ley de Dalton nos dice que la presión total de una mezcla de gases corresponde a la sumatoria de las presiones parciales de cada una, ¿no? Por ejemplo, teníamos que la presión total, vamos a tomar de ejemplo la presión barométrica a nivel del mar, que era alrededor de 760 milímetros de mercurio, ¿no? Y esta presión total iba a ser igual a la presión parcial de cada uno de estos gases, es decir, del nitrógeno, del oxígeno, del CO2 y otros gases. Entonces, la suma de todos estos gases, o la presión que ejerce cada uno de estos gases, me iba a dar la presión total, que vendría a ser la presión barométrica. Entonces, teníamos que la presión o el aire atmosférico iba a estar constituido por una mezcla de gases. Íbamos a encontrar al nitrógeno, íbamos a encontrar al oxígeno y también íbamos a tener al CO2, ¿no? Y otros gases, ¿no? Pero estos son los principales. Entonces mencionamos que el nitrógeno iba a tener una presión parcial de 600 milímetros de mercurio. El oxígeno iba a tener una presión de 160 milímetros de mercurio y el CO2 de 0.3. Entonces, si yo sumaba todo esto, me iba a dar 760 punto 3, que redondeando sería 760. Entonces, se cumple con la ley de Dalton, porque aquí hemos sumado cada presión parcial y me da la presión total. Luego tenemos que en la ley de Henry, esta ley nos habla más que todo de la determinación de la presión parcial, pero en sí, más que todo, nos habla del coeficiente de solubilidad y la concentración de un gas. En este caso, Henry nos dice que la presión parcial va a ser igual a la concentración del gas disuelto entre el coeficiente de solubilidad. Lo importante aquí es que la presión parcial va a ser inversamente proporcional al coeficiente de solubilidad. Es decir, que si aumenta mi coeficiente de solubilidad, entonces disminuye mi presión parcial. Por otro lado, si disminuye mi coeficiente de solubilidad, entonces aumenta mi presión parcial. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro con el coeficiente de solubilidad de los distintos gases. En el caso del oxígeno vemos que es 0.024, el dióxido de carbono 0.57 y el nitrógeno 0.012. Entonces aquí podemos observar que el que tiene mayor coeficiente de solubilidad es el CO2. Luego le sigue el oxígeno y al final el nitrógeno. Entonces, según la ley de Henry, nos dice que este CO2, al tener mayor coeficiente de solubilidad, debe tener menor presión parcial. ¿Y esto se cumple? Sí, porque aquí vimos en la ley de Dalton que el que tenía menor presión parcial era justamente el CO2, pero tiene mayor coeficiente de solubilidad. Y así sucesivamente, ¿no? Podemos observar en el oxígeno y el nitrógeno. Entonces, esa ley de Henry nos habla del coeficiente de solubilidad y la concentración del gas, y su relación con la presión parcial. Luego vemos lo que es la ley de Fick, que en este caso Fick ya nos habla del coeficiente de difusión. Entonces, para nosotros poder determinar el coeficiente de difusión,
y vamos a tener diversos parámetros, diversas variables que vamos a ver en esta fórmula, que como les dije, es importante que se lo aprendan. Más importante es que se aprendan de qué va la ley de Fick, o sea, a qué se refiere la ley o qué parámetros intervienen, ¿no? Entonces, por ello, prefiero que centren su atención en el coeficiente de difusión. Coeficiente de difusión, donde vamos a tener que el dióxido de carbono es el gas que tiene mayor coeficiente de difusión, por lo que se puede decir que el CO2 es 20 veces más difundible o difusible que el oxígeno. Y eso es lo importante que se deben llevar de esta diapositiva, que el CO2 o dióxido de carbono es el que tiene mayor coeficiente de difusión, siendo 20 veces más que el del oxígeno. Entonces, ley de Dalton, sumatoria de presiones parciales, ley de Henry, coeficiente de solubilidad, y ley de Fick, coeficiente de difusión. Luego vimos la presión de vapor de agua o simplemente presión de vapor. Aquí no voy a hacer mucho, no voy a hablar mucho sobre esto. Más que todo deben saber que una de las funciones de las vías aéreas es calentar y humidificar el aire, y eso se realiza a través de la presión de vapor. Entonces, a temperatura corporal, a temperatura corporal, vamos a ver que la presión de vapor de agua o presión de vapor es 47 milímetros de mercurio. Este dato sí tienen que aprendérselo o tienen que memorizarlo porque es muy, muy preguntado. Presión de vapor a nivel con temperatura corporal igual a 47 milímetros de mercurio. Otro dato es que si aumenta la temperatura, aumenta también mi presión de vapor. Es decir, que son directamente proporcionales. Por ello que cuando nosotros ponemos a calentar una olla con agua, a veces vemos que la tapa se mueve. Y esto se debe por el aumento de la presión de vapor. Ahora, con respecto a la difusión del oxígeno, para que haya una difusión entre el alveolo y el capilar sanguíneo, debe haber una gradiente de presiones. Por ejemplo, a nivel alveolar vamos a ver que la presión de oxígeno es 104, bueno, en realidad 100, de acuerdo a su teoría, es 100 milímetros de mercurio. Y a nivel del capilar es 40 milímetros de mercurio. Por lo tanto, en este compartimiento hay mayor presión y en este compartimiento hay menor presión. Por lo tanto, el soluto o el gas, que en este caso es el oxígeno, va a ir de un compartimiento donde hay mayor presión a un compartimiento donde hay menor presión. Es por ello que el oxígeno va a pasar del alveolo al capilar sanguíneo, se va a difundir. Ahora, en el caso de dióxido de carbono, el CO2, va a ser muy similar. Sin embargo, a nivel del capilar vamos a tener 45 milímetros de mercurio, que va a ser, este compartimento va a ser mayor, y en este compartimento, que es el alveolo, va a ser menor la presión. ¿Por qué? Porque aquí vemos que es 45 y aquí vemos que es 40, entonces aquí es mayor. En este caso, el CO2 va a pasar del capilar sanguíneo al alveolo, es decir, se difunde desde el capilar sanguíneo hasta el alveolo. Ahora vamos a ver la velocidad de difusión por la membrana respiratoria. Vamos a ver aquellos factores que influyen. En el caso del grosor de la membrana, debemos saber que va a ser inversamente proporcional a la velocidad de difusión. Es decir, que si aumenta el grosor, disminuye mi velocidad de difusión. Por ejemplo, cuando tenemos un edema pulmonar, lo que va a ocurrir es que va a haber un aumento del grosor de la membrana alveolocapilar. Por lo tanto, como hay un aumento de la membrana, del grosor de la membrana alveolocapilar,
va a disminuir mi velocidad, porque les dije que era inversamente proporcional. Entonces, si les preguntan qué ocurre o qué factor influye en el edema pulmonar, es una disminución de la velocidad por aumento del grosor de la membrana. En el caso del área de superficie, vamos a ver que este es directamente proporcional a la velocidad de difusión. Es decir, que si disminuye mi área, disminuye mi velocidad. Por ejemplo, aquí tenemos estas paredes o tabiques alveolares que van a permitir lo que es la hematosis. Entonces, cuando hay un alveolo enfisematoso, lo que va a pasar es que se van a destruir estas paredes, ¿no? Entonces, si se destruyen estas paredes alveolares, va a disminuir mi área de superficie. Por lo tanto, disminuye mi área, disminuye mi velocidad de difusión. Otro factor que influye en la velocidad de difusión es el coeficiente de difusión. No se olviden, el CO2 es 20 veces más difundible que el oxígeno. Y finalmente, la diferencia de presiones parcial, porque les mencioné que debe haber una diferencia de presiones entre ambos compartimientos para que se dé esa difusión. Con respecto al transporte de oxígeno, este se va a realizar a través de una proteína muy conocida que es la hemoglobina, que fija el oxígeno de forma reversible, ¿no? Entonces, el 98% del oxígeno, el 98% del oxígeno va a transportarse unido a la hemoglobina. Y el 2% que queda va a ir disuelto en plasma. Por otro lado, recordemos que les mencioné que en 100 mililitros de sangre vamos a tener 15 gramos de hemoglobina. Y 1 gramo de hemoglobina me podía transportar 1.34 mililitros de oxígeno. Entonces, si yo quería ver cuánta cantidad de oxígeno me transportaba en 100 mililitros de sangre, simplemente multiplicábamos 15 gramos de hemoglobina por 1.34 y esto me daba 20.1 mililitros. Entonces, esto más que todo le van a preguntar en el sentido de que, por ejemplo, tienen un paciente que ven que la hemoglobina está en 12, por ejemplo. Entonces le dicen que el paciente está a 12 y les piden calcular la cantidad de oxígeno que transporta. Entonces, si le dicen que el paciente tiene 12, simplemente multiplican por 1.34. Si les dicen el paciente eh, le toman un hemograma y ven que la hemoglobina está en 9, por ejemplo, y les piden calcular el oxígeno, igual multiplican solo por 1.34. Si le dicen 10 por 1.34, y así sucesivamente, ¿no? Cualquier valor que le den de la hemoglobina y les piden calcular la cantidad de oxígeno que transporta, simplemente multipliquen por 1.34. Entonces, este valor es clave que se deben aprender. Por su parte, el transporte de CO2, de dióxido de carbono, en sí el dióxido de carbono se va a relacionar con el equilibrio ácido-base, que ya lo vamos a ver en un momento. Entonces, el dióxido de carbono se puede transportar de tres formas. El 70% se va a transportar a través del bicarbonato. El 23% se va a transportar a través de la hemoglobina, produciendo un compuesto denominado carbaminohemoglobina. Y finalmente, el 7% se va a transportar disuelto en plasma.
Entonces, 70% bicarbonato, 23% hemoglobina y 7% disuelto en plasma. Ahora vamos a ver cómo se correlaciona este CO2 con el equilibrio ácido-base. Nosotros vamos a tener un pH sanguíneo que oscila entre 7.35 y 7.45. Entonces, ante ciertas circunstancias, este pH puede disminuir como puede aumentar. Entonces, si mi pH disminuye, esto se va a denominar acidemia. Cuando solo evalúo el pH, denominamos acidemia, no acidosis. Igual aquí, si el pH está aumentado, vamos a denominarlo como alcalemia. Entonces, tenemos un paciente, vemos que su pH está por debajo de 7.35, entonces está bajo. Tenemos una acidemia. Ahora, esta acidemia se puede explicar básicamente por dos causas que están condicionando esta disminución del pH. Uno es el aumento del CO2 y el otro es la disminución del bicarbonato. Entonces, yo tengo mi paciente, tiene un pH, por ejemplo, en 7.25, lo catalogamos como una acidemia, y ahora vemos, si el CO2 está aumentado, entonces es una acidosis respiratoria. Vemos, tenemos nuestro paciente, pH en 7.25, decimos que es una acidemia, pero vemos que el bicarbonato está disminuido. Entonces decimos, es una acidosis metabólica. Entonces, eso es con respecto a la disminución del pH. Tenemos el pH aumentado por encima de 7.45. Lo catalogamos como alcalemia. Igualmente, hay dos factores o dos causas que me están condicionando esto. Una disminución del CO2 o un aumento del bicarbonato. Entonces tengo mi paciente, vemos que su pH está en 7.55, lo catalogamos como una alcalemia y vemos que el CO2 está disminuido. Por lo tanto decimos que es una alcalosis respiratoria. Entonces, vemos nuestro paciente, tiene un pH 7.55, decimos que es una alcalemia, pero el bicarbonato está aumentado. Entonces decimos que es una alcalosis metabólica. Entonces vemos que el CO2 es el que está más relacionado con lo que es el equilibrio ácido-base, pero haciendo énfasis en lo que es el componente respiratorio, mientras que el bicarbonato está más en relación con lo que es el componente metabólico. Y bueno, algunos datos para que no se olviden. pH, valor normal, entre 7.35 y 7.45. CO2. Miren, ¿cómo yo recuerdo esto? Por ejemplo, el pH es 1.35 y 7.45. Entonces solo tomo esto. Y mi CO2 es entre 35 y 45. Luego el bicarbonato, el valor normal es entre 24 más menos 2. Y la presión, esa es presión, y la presión de oxígeno es entre 80 y 100. Entonces, eso es más que todo lo que deben recordar, ¿no?
Bueno, ya como penúltima diapositiva vamos a hablar acerca del hiperbarismo. Vamos a ver que, como su mismo nombre lo dice, el hiperbarismo se da en circunstancias o situaciones donde hay un aumento de la presión barométrica. ¿Y en qué circunstancias se da esto? En la que vemos aquí. Cuando estemos por debajo del nivel del mar, va a aumentar mi presión barométrica. Es decir, que en el hiperbarismo aumenta mi presión barométrica. Entonces, según la ley de Boyle, si yo aumento la presión, entonces disminuye mi volumen. Es decir, que la presión es inversamente proporcional al volumen. De esta manera, mientras yo vaya descendiendo, va a aumentar la presión y va a disminuir mi volumen pulmonar. Ahora, el problema radica cuando yo intento regresar o ascender a la superficie de una manera muy rápida. ¿Por qué? Porque va a haber una sobreexpansión del pulmón, porque dijimos que cuando aumenta la presión disminuye el volumen. Entonces, como yo estoy regresando a la superficie, está disminuyendo mi presión y mi volumen está aumentando. Entonces, si yo lo hago de una manera muy rápida, mi pulmón se sobreexpande y se colapsa. Entonces, al colapsarse, va a ocurrir dos complicaciones o dos consecuencias. La primera es que como se ha colapsado mi pulmón, parte del aire va a ingresar o va a entrar al espacio pleural. En el espacio pleural mencionamos que era un espacio donde encontrábamos el líquido pleural, pequeñas cantidades, y que era negativo. Y este espacio es más que todo virtual y solo se hace real cuando hay ciertas sustancias que van a ingresar. Por ejemplo, puede ingresar sangre, denominándolo hemotórax, puede ingresar eh, líquido como tal, que podemos mencionar en el derrame pleural, por ejemplo, y en este caso, como está ingresando aire, vamos a denominarlo como neumotórax. Entonces, una de las complicaciones o una consecuencia del hiperbarismo vendría a ser el neumotórax. Otra parte, por otro lado, puede ser que este aire ingrese a la circulación y se produzcan émbolos, produciendo una embolia gaseosa. Entonces, esas son las dos consecuencias o complicaciones del hiperbarismo. Neumotórax y embolia gaseosa. Entonces, haciendo un paréntesis, vamos a recordar lo que les mencioné, que habíamos visto varias leyes, ¿no? Vimos la ley de Dalton, vimos la ley de Fick, ley de Fick, vimos la ley de Henry, y ahora hemos visto la ley de Boyle. Entonces, si es que no se llegan a recordar en el examen ya sea por nervios o simplemente se olvidaron, apréndanse palabras claves. Por ejemplo, la ley de Dalton me habla de sumatoria de presiones parciales. La ley de Fick, ¿de qué me habla? De coeficiente de difusión. La ley de Henry, ¿de qué me habla? Del coeficiente de solubilidad. Y la ley de Boyle, ¿de qué me habla? De la presión y del volumen. Y de esta manera van a poder ver a qué ley se refiere solo sabiendo estas palabras claves. Porque como les dije, no les van a preguntar la fórmula, no les van a preguntar ejercicios específicamente sobre estas leyes, sino que les van a decir, les van a poner una definición y les van a decir a qué ley pertenece. Entonces, si solo leen sumatoria de presiones parciales, ley de Dalton. Si leen coeficiente de difusión o simplemente difusión, ley de Fick. Si leen coeficiente de solubilidad o simplemente solubilidad, ley de Henry. Y si leen presión y volumen, ley de Boyle. Y así más que todo son como tips para que puedan rendir un buen examen, ¿no? Y bueno, finalmente ya vamos a hablar acerca del hipobarismo,
el hipobarismo, como su mismo nombre lo dice, es una disminución de la presión barométrica. ¿Y en qué circunstancias ocurre una disminución de la presión barométrica? Cuando estemos en altura. Entonces, yo les mencioné que a nivel del mar la presión era 700 milímetros de mercurio, pero cuando yo estaba en altura, esta presión disminuía. Por lo tanto, también disminuía mi presión parcial de oxígeno. Y si disminuye mi presión parcial de oxígeno, esto va a afectar mi difusión. Entonces, disminuye mi difusión de oxígeno. Perdón. Disminuye mi difusión de oxígeno. Y esto va a condicionar un estado denominado hipoxia o hipoxemia, que vendría a ser una disminución del oxígeno sanguíneo, ¿no? Que va a condicionar que llegue menos oxígeno a los tejidos. Entonces, mi organismo, para poder compensar todo esto, vamos a tener tres mecanismos compensadores principales. El primero vendría a ser una hipertrofia del ventrículo izquierdo. En segundo lugar, va a haber un aumento de la frecuencia respiratoria, es decir, una taquipnea, y un aumento de los glóbulos rojos, denominado poliglobulia. Por ello es muy común que nosotros, cuando estemos en altura y regresamos a Lima, por ejemplo, donde está más o menos al nivel del mar, y nos toman la hemoglobina, esta usualmente puede estar aumentada. Sin embargo, a los pocos días debe esto normalizarse, ¿no? Y bueno, chicos, eso es todo con respecto a esta primera parte del repaso. No sé si tienen alguna duda. Sí. Bruno, disculpa, una pregunta.